Y ahora vamos a darle otro ángulo a lo que ha sido el gobierno de la presidenta Bachelet con alguien que perteneció a su comando. Cuando estaban haciendo el programa de Michelle Bachelet, abogado constitucionalista, dicen, según Evelyn Matei, que es asesor de Michelle Bachelet. ¿Será o no será? Presentamos a Fernando Atria. Fernando. Hola, Freddy. Gracias. Vamos a votar stop. ¿Por qué Evelyn Matei dijo que tú eras asesor del segundo piso de La Moneda? No tengo idea, no tengo nada que... ¿Nunca has cobrado ni un cheque por eso? ¿Nunca has pasado por ahí? No. No, de hecho yo llamé a alguien del segundo piso diciendo que me está cobrando mi sueldo. Pero no, nunca he tenido un cargo en el segundo piso. Esto de que salió en alguna otra parte, de que yo pertenecía a una especie de círculo de hierro virtual de la Presidente y que entonces tenía contacto directo, son todas invenciones. ¿No perteneces a ningún círculo de hierro? No, amigos tuyos sí, me imagino. Bueno, tenemos unos circulitos, pero no son de hierro. Oye, ya, pero tú eres una persona cercana a la presidenta, estuviste en su comando de campaña, Fernando. Bueno, pero espera, que cercana quiere decir, bueno, yo lo que hago, estuve en el comando, eso sí, claro, en la Comisión Constitucional. Sí. Pero aparte de eso, lo que yo hago, bueno, yo escribo cosas, opino, y cuando uno escribe cosas así, es como opinemos. lanzar botellas al mar, ¿no? Opinemos. Uno espera que la va a recoger alguien, la va a leer y le va a hacer sentido, y bien. ¿Qué tiene en la cabeza finalmente la presidenta Bachelet? Habría que preguntarle a ella. O sea, lo que yo puedo hacer es darte mi opinión sobre lo que ha pasado y cómo eso tiene o no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que tiene más del que parece. Pero no es más que mi opinión, por lo mismo que veníamos hablando antes. Yo creo que uno tiene que entender que el problema constitucional tiene un ritmo que sigue cierta lógica. Porque uno podría decir, el problema de la Constitución nunca se plantea como un primer problema, es un segundo problema. Es decir, ¿cuándo fue que la necesidad de una nueva Constitución dejó de ser una demanda más bien, digamos, presente pero políticamente marginal, ¿ya?, y pasó a ser una demanda políticamente central que estuvo en el centro de la campaña presidencial del año pasado, etcétera? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a que ocurriera eso? Y yo diría que bastante claro. Lo que produjo eso fue el movimiento estudiantil de 2011 y, por así decirlo, la demanda por nueva educación. No era nueva Constitución, era nueva educación. Pero era un movimiento que ya tenía la experiencia de haber sido neutralizado una vez, cuando se derogó la LOCE y se cambió por la LEGE, y dadas las condiciones en las cuales se aprobó la LEGE, el precio de derogar la LOCE y aprobar la LEGE era que la LEGE no fuera tan distinta. ¿No? Entonces era un movimiento que tenía experiencia de una neutralización constitucional y que para evitar repetirla, entonces se vio en la necesidad de transformar la demanda por nueva educación en una demanda por nueva constitución. Y yo creo que eso explica por qué se aceleró, por así decirlo, el tiempo constitucional. Y eso está claro en La Moneda, tú creo, ¿no? Esa prioridad. No, es que de nuevo tú me preguntas qué es lo que ellos están Pero pensando. tú eres analista también. Bueno, Fernando. por eso. Analicemos. Es que es por eso, sí. Yo no tengo información de adentro. Yo lo único que yo sé tanto, probablemente menos que tú, Hablemos de de lo que afuera. realmente Sí, está ese es un pasando. feeling, entonces. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? De aclarar que el problema constitucional políticamente se plantea como un segundo problema, como consecuencia de que aparece la neutralización constitucional. Cuando la neutralización aparece, entonces se hace inaceptable y se acelera el tiempo constitucional, aumenta la demanda ciudadana y la demanda por nueva constitución da un paso. Y entonces por eso yo creo que tiene sentido decir, no tengo idea si este es el plan estratégico o no, pero tiene sentido decir, si el gobierno hubiera comenzado por la Constitución, tratando al problema constitucional como un primer problema, ¿ya?, habría estado solamente descansando en el nivel de movilización que se pudo lograr con la campaña. Y eso era un nivel de presencia y prioridad del tema constitucional que mi juicio es que habría sido probablemente demasiado bajo. Pero si empiezan a progresar las otras reformas, y estoy pensando especialmente en la reforma educacional, porque sabemos algo de su contenido, pero también si el día de mañana se presenta una reforma laboral significativa, va a ocurrir lo mismo. En la medida en que esas reformas avancen, va a aparecer la neutralización constitucional. Es decir, la UDI ya lo ha anunciado, que están estudiando... O sea, ¿cómo se pretende hacer tantas reformas si la UDI... No, ya lo señaló. Ya lo ha anunciado. Va a ir al Tribunal Constitucional. O sea, a mí me da un poco de risa, porque cuando yo el año pasado decía que la Constitución era neutralizadora y tramposa y tenía cerrojo, los propios juristas de la UDI me decían, no, pero si no tiene nada, la Constitución permite hacerlo todo, es cosa de tener los votos. Pero son ellos mismos los que hoy día están formando grupos de abogados para buscar con lupa inconstitucionalidades y ya nos han notificado de que encontraron por lo menos 4.
no una, 4 en el proceso, en la reforma educacional. Entonces, esto va a terminar evidentemente en el Tribunal Constitucional. Y ahí se va a hacer visible, de nuevo, la neutralización constitucional. El hecho de que una reforma profunda de la educación no se puede hacer con esta Constitución. Y cuando eso aparezca, yo creo que están dadas las condiciones para que el tiempo constitucional se acelere de nuevo. Claro, es como un círculo vicioso. Se quiere cambiar algo que no se puede cambiar porque va a un tribunal que lo defiende finalmente. Claro, pero el problema, o sea, la pista es, esa neutralización constitucional no puede aparecer al frente, no puede ser evidente, porque si es evidente se quema. Tiene que quedarse atrás, tiene que operar en el trasfondo, tiene que operar por la vía de que, como hay una amenaza de inconstitucionalidad, el gobierno, en vez de llevar adelante la reforma, negocia antes con la finalidad de llegar a un acuerdo que evite la impugnación de constitucionalidad, y entonces la Constitución, por así decirlo, pasa piola.